Yo soy Litsi Juliana Barragán. Soy Camila Rivera Núñez. Soy Laura Sofía Reyes Claros. Soy Tamar Galindo Mosquera. Colombia es un país de contrastes, tierra de una belleza indescriptible, pero también escenario de una de las guerras más largas de América Latina. Su historia no es una línea recta de progreso, sino una sucesión de luchas, desigualdades y esperanzas rotas. Desde la colonización hasta la actualidad, el poder, la tierra y la exclusión han tejido un conflicto que aún deja huellas en la memoria colectiva. Pero también es la historia de un país que no se rinde, de campesinos, maestros, mujeres y jóvenes que aún siguen soñando con la paz. En este recorrido conoceremos cómo surgió el conflicto armado en Colombia, cómo nacieron las guerrillas y los grupos paramilitares, y qué hechos y personajes marcaron la historia, y por qué la búsqueda de paz sigue siendo un camino pendiente pero posible. Entonces empezaremos hablando de las raíces históricas del conflicto, que va desde 1885 hasta 1930. Para entender la historia del conflicto armado en Colombia es necesario mirar atrás, hasta finales del siglo XIX. Tras la independencia, el país vivió un siglo de guerras civiles entre liberales y conservadores, cada uno con visiones opuestas del poder, la religión y la economía. La regeneración, que fue impulsada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, buscó imponer un Estado fuerte, centralista y profundamente católico. En 1886 se promulgó una nueva constitución que duraría más de un siglo y que ésta fortaleció el control de la Iglesia sobre la educación y la moral pública. Sin embargo, esta unidad se construyó sobre la exclusión, donde se marginó a los sectores liberales, campesinos e indígenas. El descontento se acumuló y aquí estalló la Guerra de los Mil Días, que va desde 1899 hasta 1902 y que es una de las más sangrientas de nuestra historia. Busnell describe esta etapa como un periodo de orden aparente donde la paz se mantenía a costa del miedo y el control. La derrota liberal y la crisis económica que siguió abrieron puertas nuevas a tensiones sociales, como la concentración de la tierra, el desempleo y el abandono rural. En 1903, la separación de Panamá fue el golpe final a un país ya dividido. Colombia quedó herido y con un Estado débil, incapaz de responder a las necesidades de su gente. La República Liberal y la semilla de la violencia. Esto ocurre durante 1930 a 1948. En 1930, los liberales regresan al poder con la promesa de modernizar al país. Durante los gobiernos de Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos se impulsan reformas agrarias, educativas y laborales, bajo la llamada Revolución en Marcha. Durante este tiempo y por primera vez, los trabajadores, campesinos y mujeres exigen sus derechos. Sin embargo, esto provoca el rechazo por parte de las élites conservadoras y de la Iglesia, lo que polarizó profundamente al país. Por otro lado, en medio de este clima de cambio, surge una figura clave, Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal y carismático que se convirtió en la voz de los sectores populares, que con su discurso de una restauración moral de la República, encendió la esperanza en los pobres y el enojo en los poderosos. El 9 de abril de 1948, su asesinato en Bogotá desató lo que hoy conocemos como el Bogotazo, un estallido de furia popular que dejó miles de muertos y destruyó buena parte de la ciudad. El investigador Absalón Jiménez Becerra señala que las imágenes del Bogotazo, calles incendiadas, cuerpos y caos, se convirtieron en símbolos de una nación fragmentada. Fueron imágenes del terror, huellas imborrables de una violencia política que revelaba la pérdida del sentido humano de un gobierno. Desde ese día, Colombia no volvió a ser la misma. La violencia y el Frente Nacional. Esto ocurre de 1948 a 1960. Tras la muerte de Gaitán, el país se hundió en un periodo de horror conocido como la violencia. Liberales y conservadores se enfrentaron con extrema brutalidad, especialmente en las zonas rurales.
Las principales víctimas, los campesinos, de asesinatos, violaciones, incendios y desplazamientos forzados. En medio del caos, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado en 1953 prometiendo poner fin al conflicto. Sin embargo, su régimen terminó reprimiendo las libertades civiles y de prensa. Por otro lado, en 1958, los partidos tradicionales firmaron el Frente Nacional, un acuerdo que alternaba el poder entre liberales y conservadores durante 16 años, y aunque trajo una relativa estabilidad económica, terminó pagando un precio, y era la exclusión de nuevos grupos y movimientos políticos y sociales. Campesinos, estudiantes, indígenas y trabajadores quedaron fuera del sistema, creciendo así la desigualdad. De esa exclusión nacerían los primeros movimientos insurgentes que marcarían el comienzo del conflicto armado en Colombia. El surgimiento de las guerrillas de 1960 a 1980. Las guerrillas no surgieron de la nada, sino que surgieron como una respuesta a la injusticia y a la falta de representación política. En 1964, campesinos armados en Marquetalia, Tolima, se enfrentaron contra el Ejército Nacional. De este suceso o este acontecimiento surgió las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con un discurso de luchar por la reforma agraria y por la igualdad social. Ese mismo año surgió el Ejército de Liberación Nacional, ELN, influenciado por la Revolución Cubana y liderado por sacerdotes como Camilo Torres Restrepo, que intentaron unir cristianismo y marxismo. En los años siguientes aparecieron el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Movimiento 19 de Abril, M19. Este último nació tras el fraude electoral de 1970. Estos grupos como tal al inicio tenían una simpatía popular, o mejor dicho, con la sociedad, pero después fueron desgradándose y comenzaron a utilizar métodos como la extorsión, y también a un reclutamiento forzado. Entonces esto llevó a que las zonas rurales se convirtieran en sitios de guerra donde el Estado no entraba ni tenía ninguna autoridad, y esto hacía que las comunidades quedaran en medio de este juego, o por decirlo así, esta pelea entre el Ejército Nacional y estos grupos armados. El paramilitarismo y el narcotráfico de 1980 al 2000. A medida que fueron creciendo las guerrillas, también surgieron otros grupos armados ilegales de extrema derecha, que eran llamados paramilitares. Estos grupos eran financiados por hacendedores, narcotraficantes y algunos sectores militares que querían combatir la subversión. Ellos tenían unas formas de delinquir muy fuertes, como las masacres, las desapariciones, las torturas y también el desplazamiento forzado. Paralelamente, el narcotráfico se convirtió en un actor clave del conflicto. Los carteles de Medellín y Cali usaron la violencia como instrumento político y económico. El país vivió una época de terror, asesinatos de jueces, periodistas, candidatos y líderes sociales. Entre las víctimas se encuentran Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Guillermo Cano. El narcotráfico contaminó todos los niveles del Estado, y las guerrillas, como los paramilitares, fueron financiando sus acciones con dinero del narcotráfico. Según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011, más de 9 millones de colombianos han sido afectados por el conflicto armado, tanto por desapariciones, asesinatos, desplazamientos o simplemente víctimas de las minas antipersonas. La Constitución de 1991 y los procesos de paz, desde 1990 hasta la actualidad. En medio del cansancio y de la desesperanza, el país buscó un nuevo comienzo. En 1991 se promulgó la Constitución Política de Colombia, donde esta carta moderna reconoció a Colombia como un país lleno de multicultura, pluriétnica y un Estado social de derecho. A partir de ese momento se impulsaron los acuerdos de paz con algunos grupos guerrilleros. El M19 se desmovilizó y se transformó en un partido político. Esto demostrando que se pueden dejar a los lados las armas y convertirlos en diálogos.
Sin embargo, las FARC y el ELN continúan su lucha. En 2012, con el gobierno de Juan Manuel Santos, comenzaron los diálogos de paz de La Habana. Este culminó en 2016 con un acuerdo final. Este acuerdo permite reconocer que hubo un grande esfuerzo por parte del gobierno por la reconciliación en esta historia reciente. A pesar de esto, Colombia sigue avanzando poco a poco hacia una cultura llena de paz, de memoria y de justicia. Para concluir, el conflicto armado en Colombia no fue un accidente, sino el resultado de siglos de desigualdad, exclusión y falta de diálogo. Pero esta historia es de un pueblo que, pese a todo, en su memoria y resiliencia está la fuerza. Hablar hoy en día de paz no es olvidar el dolor, sino recordar para no repetir. Significa reconocer las víctimas, aceptar nuestras responsabilidades y transformar la violencia en convivencia. Como jóvenes, como futuros psicólogos, entendemos que la paz en lo humano está la empatía, la escucha y el reconocer al otro, porque la paz no se firma, se construye, y se construye desde la verdad, la justicia y la empatía. Por eso, como dice Gaitán, el pueblo es mayor a sus dirigentes, y hoy nosotros somos ese pueblo, somos la generación que podemos romper ese ciclo de violencia y por fin sembrar una semilla de una Colombia en paz.